Jesús. Amén. Que ha sido una tremenda mañana, ¿no? Santo. Siempre alguien nos quiere robar el gozo. Amén. Y nosotros somos responsables de no permitir que nos roben el gozo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues yo mañana me voy de viaje y no voy a estar aquí con ustedes para celebrar la Navidad. Y eso me duele en el corazón. Así que hoy me puse mi corbata especial, por eso tengo la chaqueta abierta y la panza para afuera. Para que vean que estamos en época de Navidad. Amén, hermanos. Y fíjense qué hice yo en mi casa. ¿Qué se hace en la Navidad? Yo puse un bello árbol, le pusimos un montón de luces y un montón de adornos. Y ya estamos en esa época de Navidad. Ahora en mi familia hay dos tipos de sentimientos acerca de la Navidad. Cuando yo me acuerdo, bueno, vamos todavía más atrás. Cuando yo me acuerdo de mi Navidad con mi familia en Alemania, en la que yo nací con todos mis hermanos, la Navidad era algo espectacular. El 24 a las 6 de la tarde abrían la puerta de la sala, ahí estaba el árbol adornado con las luces y los regalos de Navidad debajo del árbol. Nos tocó cantar con la familia, con todos mis hermanos. En esta época, pues, yo tenía el tamaño de Samara. Yo era pequeño, yo era niño. Y era algo espectacular, algo maravilloso. Y de ahí nos íbamos a la iglesia para celebrar en la iglesia la misa del nacimiento de Cristo. Y en inglés, la misa del nacimiento de Cristo se llama Christmas. Christmas. Así que cuando ustedes dicen Merry Christmas, ¿qué es lo que dicen? Sean felices ahorita que vamos a celebrar en la iglesia el nacimiento de Jesús. Amén. Ajá. De ahí ya saben lo que pasó, quedé huérfano, me adoptaron, llegué a Honduras con una familia completamente nueva. Una madre que me la adoptó, no había papá, ella todavía tenía a su mamá viva y cada Navidad era una tragedia. Una tragedia porque mi mamá empezaba a acordarse de todas las personas de su vida, que su hermano, que lo derribaron en un avión en la Segunda Guerra Mundial, que su papá, que había fallecido unos 10 años antes, que su prima, que su tía, y era una historia de muertos que, bueno, la aguantamos porque después habían los regalos. Pero imagínense el cambio de una familia a otra. ¿Ustedes saben cuál es la época de mayor cantidad de suicidios en el año? La Navidad. Porque ese es el momento en que uno se da cuenta realmente de la soledad en la que muchos viven. Pero la Navidad es una época de gozo y de alegría. Así que el tema de hoy es: ¿por qué celebro yo la Navidad? Ahora yo soy yo. ¿Por qué tengo un árbol y no es cualquier árbol? ¿Por qué lo decoro y por qué le pongo luces? Y porque yo me alegro de la Navidad. Para eso tenemos que ir al libro de Éxodo, donde ya hemos estado. ¿Quién se acuerda de la fiesta que ordenó Jehová para el pueblo de Israel? ¿Cómo se llama esa fiesta? La Pascua.
Éxodo 16, 17, por ahí donde está la muerte de los primogénitos y donde Jehová instituye la fiesta de la Pascua. Ahora todos ustedes andan con su Biblia, pero como ya aprendieron todo esto, realmente no tienen que ir a leer. ¿Cuál fue el propósito por la que instituyeron la Pascua? ¿Quién se acuerda? El propósito. El recordatorio, exactamente, hermanos. Las fiestas nuestras que nosotros hacemos hoy en día, sea la celebración de cumpleaños, sea las Pascuas, sea la Navidad, sea todo lo que nosotros hacemos, es un recordatorio que ha pasado, cosas importantes en nuestras vidas. Entonces son para recordar eventos muy importantes. Ahora, Jehová instituye la Pascua. ¿Y cuántas veces tenían que celebrar la Pascua? Muchas. ¿Cuántos años? Miles de años, exactamente. Cada año, en la misma fecha, conforme al calendario judío, porque no olviden que desde que nació Adán, o mejor dicho, hasta que Dios lo formó y le sopló vida hasta el día de hoy, han habido un sinnúmero de calendarios. Hoy en día todo el mundo usa el mismo, ¿cierto? Mejor que no me digan que sí. No, hay diferentes calendarios. Si usted se va a Taiwán, cuando yo estaba en Taiwán en el año 90, estábamos en el año 80. Desde que nació la nación Taiwán, y ellos empezaron su propio calendario con el año de la fundación del país Taiwán. Así que no crean que todos tienen el mismo calendario. Nosotros ya hablamos, los judíos hoy en día todavía tienen el calendario de ellos, el calendario lunar. Por eso cambia cada año la fecha de la Semana Santa, porque no van conforme al calendario que nosotros usamos. Ahora, para fines de tener algo homogéneo en todo el mundo, si usamos todos el mismo calendario, para que cuando yo me voy al avión, yo llego a la fecha y a la hora que tiene que ser. Así que si ustedes escuchan gente que usan calendarios y que fechas y algo importante en el pasado y aquí que allá, no tiene validez porque no definen bajo qué calendario están usando sus enseñanzas. Así que, hermanos, Jehová estableció para cada año la fiesta de la Pascua, que nosotros hoy en día todavía celebramos en Semana Santa. Así que hay momentos importantes en la vida y nosotros definimos que vamos a hacer un recordatorio de ellos. Por lo tanto, como ya le dije, a mí me fascina el cumpleaños, porque es un día donde alguien me dice a mí: Peter, tú eres alguien especial, me acuerdo de ti hoy en especial, y yo quiero que tú sepas que para mí tú vales suficiente para acordarme de ti el día de hoy. Amén. Por eso yo celebro el cumpleaños. Ahora, ¿cuál otra fecha o cuál otro evento es tan importante en la vida nuestra que debemos de acordarnos de ella todos los años? El nacimiento de Jesucristo. Así que si es un evento que transforma mi vida, porque nació el Mesías, nació aquel que fue prometido desde Génesis capítulo 3, donde el Antiguo Testamento se transforma al Nuevo Testamento, donde de repente viene el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros,
¿Cómo no voy a celebrar eso? ¿Cómo no voy a asegurarme que no nos olvidaremos de ese evento tan emocionante? Por lo tanto, vamos a definir como seres humanos para que nosotros nos acordamos. Ahora, ¿qué otra cosa aprendimos en Éxodo, en ese evento de la institución de la Pascua? ¿Qué más tenían que hacer los israelitas? ¿Quién se acuerda de la pan sin levadura? ¿Quién se acuerda? Vaya día, sí, sí nos acordamos que tenían que comer pan sin levadura. ¿Por qué? ¿Qué representaba la levadura? El pecado. Entonces, el hecho no era que era un pan sin una levadura, sino el simbolismo que tenía la levadura. Porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Echar fuera de nuestras vidas el pecado. Tenemos que echar fuera de nuestras vidas todo aquello que infla sin tener ninguna sustancia. Y todos ustedes se acuerdan cómo funciona la levadura. ¿Cómo es que se hace grande? Por los gases del hongo. ¿Ok? Entonces son simbolismos. Y en el tiempo de la Pascua teníamos el simbolismo de la hierba amarga, ¿cierto? ¿Y qué representaba la hierba amarga? La vida amarga de los israelitas bajo el yugo de Egipto. Entonces no era tanta la hierba amarga, era el simbolismo de lo amargo que era vivir en esa época. ¿Qué más había? ¿Qué tenían que matar? El cordero. El cordero. ¿Y qué representaba el cordero? A Jesús. El sacrificio por nuestros pecados. Ajá. ¿Y qué tenían que echar a los títeres? La sangre. La sangre. Entonces, hablamos de simbolismos. Todo lo que es la Pascua y hoy en día lo que yo celebro en mi casa en Navidad, todo está envuelto en simbolismos. Y de los simbolismos ya vamos a hablar. ¿Por qué necesitaban los simbolismos? Para que en el futuro, cuando el papá le reventaba la nuca al burro, ¿quién iba a chillar? ¿Quién iba a decir, hey papá, ¿qué haces ahí? Los hijos. Porque los hijos tienen que preguntar, papá, ¿qué significa eso? ¿Qué es este rito? ¿Por qué mataste al burro? Nuestro animal de trabajo. ¿Por qué tenemos que estar comiendo parados? ¿Por qué tenemos que tener los zapatos puestos? ¿Y qué más? El lomo. Los lomos ceñidos. ¿Por qué tenemos que amarrarnos aquí todo? ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué tanto simbolismo? Para que los niños pregunten y nosotros tengamos una razón por la cual responder y explicarles. Así que, ¿por qué celebro yo la Navidad? Porque yo estoy mega agradecido con el Señor Jesús por haber dejado el trono donde Él estaba muy bien, haber bajado al mundo, haber vivido, haber sufrido, haber llorado y haber muerto por mí
y por mis pecados. Hermanos, y si eso no es digno de celebrar, entonces ¿qué es digno de celebrar? Así que la palabra Navidad viene de la fuente. Yo voy a dar a conocer el nacimiento de Jesús. En inglés ya vimos Christ Mass, la misa que da a entender y a comunicar que nació Jesús. Y en alemán, la noche santa. La noche santa es una noche especial, una noche apartada, una noche específicamente destinada para anunciar el nacimiento de Jesús. Amén. Así que ¿quién me va a decir a mí que yo no voy a celebrar Navidad? Yo claro que la voy a celebrar, y la voy a celebrar con todo el gusto del mundo. Ahora vamos al simbolismo. Si yo pregunto, ¿cuál es uno de los simbolismos o símbolos de la Navidad? ¿Qué me contestan ustedes? Las luces, exactamente. Yo voy a tener luces. ¿Eh? Cohetes. Cohetes de ustedes en Honduras. El árbol de Navidad. El árbol. Empecemos con el árbol. El árbol de Navidad. ¿De dónde proviene el árbol de Navidad? ¿Por qué pongo yo un árbol? Porque el árbol simboliza algo. Ojo. Si ustedes ven los árboles de Navidad en todo el mundo, ¿son o no son iguales? Son iguales. Todos tienen esa forma de triángulo. Porque no es cualquier árbol. Es un árbol específico. La canción Árbol de Navidad, en español, ustedes van a decir, bueno, un árbol de mango. O era un árbol de ciruelas. O aquella bella flor de la llama de bosque. No. El árbol de Navidad es un árbol muy específico. Y la persona que definió exactamente qué árbol es, pues ya ni sabemos quién fue. Lo que sí sabemos es que es un árbol que tiene un nombre en español muy específico. Un abeto. Un abeto. Así que no es cualquier árbol. Es un abeto. Es un tipo de pino. ¿Por qué escogieron los que decidieron ese símbolo? ¿Por qué escogieron un árbol pino? Es que ustedes nunca han vivido en el invierno. Cuando yo ahorita aterrizo en Alemania, la nieve es así de alta. Todos los árboles ya dejaron sus hojas. Por eso la primavera, la estación del año, es lo primero que se pone verde. La primera vez que vuelve a enverdecer el árbol, porque pierden todas las hojas. El otoño, cuando ya se cambian los colores de las hojas y empiezan a caer, es una época visualmente preciosa. Pero después hay que quitar estas hojas. Es mucho trabajo. Pero hermanos, entonces, ¿cuál es el único árbol que es verde todo el año? Pino. El pino, exactamente. Y el abeto es un pino. Por lo tanto, si yo tengo que escoger un árbol, ¿qué árbol escojo? Pino. Pino. Porque el pino representa la vida continua, la vida eterna, la vida sin interrupción. Y si yo agarro las ramas del pino y los tiro en el piso y camino sobre ellos, ¿qué pasa? El aroma, hay un aroma muy bello y especial. Hermanos, ¿saben ustedes qué aroma hay cuando todo está cubierto de nieve?
No hay aroma para nada. Ustedes saben qué colores se ven cuando todo está cubierto de nieve. Ninguno. Blanco. Y las nubes, así como aquella. ¿Cómo está la nube? Blanco. Gris. Horrible. Si estar en estas latitudes en el norte durante el invierno es algo oprimido, algo oprimente, algo horrible si todo está gris, todo está cubierto, no hay flores, no hay árboles, no hay nada. Entonces, vamos a escoger un árbol que es verde todo el año. Ahora, ¿por qué escogemos un árbol? ¿Qué representa el árbol? El árbol, hermanos, ¿cuál es el primer árbol del que habla la Biblia? El árbol de la vida. Exactamente. Entonces nosotros, en la iglesia, en los años medievales, empezando ahí por el año 1000, 1200, 1400, la gente no sabía leer ni escribir. ¿Cómo aprendían las ovejas las historias de la Biblia? No, si no sabían leer. Si vos no sabés leer, entonces yo tengo que crear simbolismos. Entonces, uno de los primeros símbolos que creó la iglesia es el árbol, representando el árbol de la vida, para dar a entender, hermanos, que hay un momento en el que se creó la vida. Así que yo voy a poner un árbol como representación de la vida, y en representación de la vida continua y eterna, y por lo tanto voy a utilizar un abeto. Por eso, donde ustedes ven árboles de Navidad, todos tienen esa misma forma triangular y preferiblemente un abeto. Ahora, no hay por todos lados abetos, pero sí hay pinos. Entonces utilizan eso para simbolizar la punta. ¿Hacia dónde apuntan? Hacia arriba. Por eso es que yo tengo un árbol de Navidad en mi casa en forma de abeto, aunque no es natural. Y para que huela bien, ¿qué hago? Le echo un perfume. ¿Sí? Entonces, el simbolismo. Ahora, ¿cuál es el siguiente simbolismo? ¿Qué más pasó en el Edén? ¿Qué pasó con Eva? Pecó. ¿Cómo pecó? Comiendo el árbol. ¿Qué se comió? Una fruta. ¿Cuál es la fruta más común en Europa? La manzana. Entonces, si yo quiero que la gente sepa en la iglesia, hermanos, cuidado con el pecado, porque había una fruta. Entonces, ¿cómo simbolizo yo eso en la iglesia? ¿Qué es lo que le pongo a ese árbol de la vida? Manzana. Digo, mire, ahí está el árbol de la vida, pero ojo, ahí está la fruta que te quita la vida. Cuidado con el pecado. ¿Okay? Simbolismos. Entonces, cuando yo te coro, mi árbol, ¿qué le pongo? Manzana. Con la manzana muy pesada. Entonces yo le pongo pelotitas de colores. Para acordarme. Representando la manzana. Sí. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué nació Jesús? Por todos estos pecados. Así que entre más bolitas de colores coloco, más me acuerdo que la vida de Jesús era para deshacer todo este pecado. Por eso yo pongo las decoraciones. Amén. Ajá. Y ahora la luz. ¿Qué representa la luz? Nacimiento. ¿Qué más? ¿Qué más representa la luz? La luz de Cristo. Ah, yo soy la luz del mundo. Representa a Jesucristo.
Papi, ¿por qué ponemos la luz? Porque Cristo es la luz del mundo, el que nos sacó de las tinieblas a su luz maravillosa. Bien. Ajá, y en la cima, ¿qué le ponemos? Una estrella. ¿Y qué representa la estrella? La ciudad de David. ¿A dónde se quedó la estrella de Belén? Papi, ¿por qué ponemos una estrella? Porque mire, el Señor Jesús nació. ¿Y cómo sabían dónde había nacido? Por una estrella. ¿Y a quién guió la estrella? A los Reyes Magos. A los tres. ¿Y qué trajeron los reyes? Ay, ¿eso cómo se llama? ¡Regalos! Papi, ¿por qué hay regalos debajo del árbol? Para los niños, para acordarnos que vinieron de lejos. Y se acuerdan de la foto que les mandé de todas las montañas que tenían que cruzar, que todo eso era puro desierto, que tenían que cruzar, no era que se subieron al bus verde y se fueron ahí con los sacos arriba, de aquí para allá. No, eran meses de viaje, atravesando montañas para llegar. Entonces, todo hermano en mi casa tiene simbolismos, y el simbolismo es para que los niños se alegren y yo tenga la manera de explicarle a mis hijos qué pasó hace 2000 años. Ajá. Ahora, como ya hablamos del calendario y que cambió los calendarios y las fechas, si yo tengo que escoger una fecha, ¿qué fecha escojo? 24 de qué? Ajá. ¿Y por qué escojo esta fecha? ¿Por fin de año? No. Por el día que nació Dios. Porque los romanos decidieron crear una fiesta que se llamaba la fiesta de la luz eterna, algo así. Vamos a ver cómo se llamaba esta. Ya dice. Ahí ya lo perdí. Oye, pero había. No sé, aquí arriba está. Mire, el nacimiento del sol invencible. ¿Quién es el sol invencible? Jesucristo. Jesucristo es el sol invencible. Entonces, si los romanos decidieron escoger una fecha para celebrar el nacimiento del sol invencible, ¿qué puedo hacer yo? Yo voy a hacer lo que hizo Pablo. ¿Quién de ustedes vieron la foto que mandé en el chat? Ajá, ¿de qué era esa foto? De una piedra. Del altar. ¿Cuál altar? Del Dios sin nombre que estaba en Atenas, en medio de todos los demás dioses y todos los demás altares. Y Pablo, que llegó a Atenas y vio ese templo, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo él a los romanos? Romanos, ustedes están colocando aquí un altar al Dios desconocido. Ahora, yo aquí quiero contarles quién es ese Dios desconocido. Pablo utilizó algo con el que se identificaba el pueblo y empezó a explicar a Jehová y a Jesús utilizando ese altar que ahí ha estado quién sabe cuánto tiempo. Entonces, si Pablo puede hacer eso,
y utiliza ese altar para contar acerca de Jesús, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué fecha utilizo? La fecha donde ya alguien estableció una celebración al nacimiento del sol invencible. Y lo único que yo tengo que hacer es explicarles, mire, ustedes ya entendieron la onda del nacimiento de Jesús mucho antes de que Jesús naciera. Ahora yo les voy a explicar quién es esa luz, quién es ese sol. Ese sol es Jesucristo. Por lo tanto, yo voy a escoger el 24 de diciembre o el 25 de diciembre y yo voy a celebrar y explicarle al mundo que este día, lo que ellos estaban celebrando equivocadamente, usurpando mi religión y a mi Jesús, mi derecho, yo le voy a explicar, ustedes están usurpando mi derecho. Para afuera que van ustedes aquí con este asunto, yo entro con lo mío y les explico cómo es correctamente. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Entonces, hermanos, ¿por qué celebro yo la Navidad? Primero porque yo estoy mega agradecido de que vino Jesús al mundo y todo lo que Él hizo por mí. ¿Por qué utilizo yo simbolismos como el árbol? Porque el árbol representa el árbol de la vida, representa la vida eterna, de que siempre hay un verdor, un buen olor agradable. Entonces yo voy a colocar el árbol en representación de esto. Y le voy a poner decoraciones, acordándole a los hijos y a mí que sí hay que tener mucho cuidado con el pecado, porque el pecado quiere destruir mi vida. Y le pongo luces en representación de la luz de Jesús. Y yo le pongo la estrella en representación a la estrella de Belén. Y yo me voy a gozar y alegrar en ese día y le voy a regalar algo a mis hijos en representación a la vida eterna que me regaló Jesús y en representación a los regalos que trajeron los magos. Así que, hermanos, el simbolismo de todo lo que nosotros hacemos, nosotros lo definimos. Y yo no voy a permitir que nadie me quite el gozo de mi celebración de la Navidad. Amén. Entonces, todo eso empezó en Éxodo. Y el árbol empezó en el Edén. Y todo lo que después tenían árboles se lo copiaron al Edén. Y todo lo que le pusieron decoraciones se lo copiaron al Edén. ¿Eh? La Navidad es mía porque yo soy cristiano y es de Cristo. La decoración es mía porque representa lo que representó en el Edén. Amén. Así que, hermanos, lástima que no voy a estar el 24 y 25 con ustedes, porque aquí hubiéramos tenido un bonito árbol con un montón de regalos y los buenos nacatamales. Hay unos pollos. ¿Eh? De Cambrai. Porque hay que celebrar con comida también. Estamos aquí para tener una fiesta de agradecimiento. Amén. Amén. Así que gócense y alégrense en la Navidad. Si no tienen árbol todavía, cómprense una. Comparten con el vecino, con el nieto. No me vayan a agarrar un árbol de mango. Y disfruten y gocen de la Navidad agradecidos con el Señor. Amén. Señor.